corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
corazón te canta. Bendición para todos mis hermanos, el Señor los bendiga, que estén acompañándonos. Es un gran honor poder compartirles de esta enseñanza, que es el capítulo 12 del libro de Mateo. Están en lista en nuestro canal de YouTube todos los capítulos y una serie de libros más que les invitamos a que recorran por nuestro canal. El capítulo 12 de Mateo, un capítulo bastante controversial en varios aspectos. Esperemos que podamos responder muchas inquietudes y lograr ver estas palabras del Mesías en varias de sus dichos con detalle y con una buena comprensión, rogándole al Señor que nos dé el discernimiento para poder comprender lo que realmente quiera decir. Así que muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos todos. Y sin más, vamos a orar y empezamos. Señor, bueno, te agradezco por permitirnos estar delante de ti, Señor, estudiando y teniendo presente y muy, muy presente, Señor, los textos que tú nos has brindado, Señor, el conocimiento, Señor, la palabra tuya, Señor, como principal herramienta de instrucción, de corrección, de consolación, Señor. Gracias te doy porque nos sustentas con ella, Señor, y has permitido que sea difundida hasta alcanzarnos a nosotros. Permite que también nosotros seamos útiles en esto, Señor, y podamos difundirla para que muchos más puedan encontrar su vida también en ella, Señor. Que encuentres fe en nosotros, te lo ruego. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Yeshua. Amén. El capítulo 12 de Mateo dice: En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de Shabbat. Pero él les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? No les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley cómo en el día del Shabbat los sacerdotes en el templo profanan el día del Shabbat y no son culpables? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. El día de Shabbat es un tema bastante controversial en relación al Mesías, al punto que muchos, por causa de este tipo de, digamos que de capítulos, no muchos, toda la línea cristiana se desvinculó del día de reposo por sentencias como las que aparecen acá, completamente, digamos que fuera de lugar. Y por eso, antes de decirles que es un fuera de lugar, o más bien voy a tratar o vamos a intentar de sustentar ese tal fuera de lugar, del cual muchos se han desviado y simplemente se asume ahora una costumbre o una cultura en la cual ya ni siquiera está presente el día de reposo o no este día de reposo. Vamos a ver qué fue lo que quiso decir el Mesías en este caso. Dice que él estaba en un día de Shabbat caminando por los sembrados y él y sus discípulos tuvieron hambre. Arrancaron espigas y se pusieron a comer. Los fariseos le acusaron diciéndole que a él y sus discípulos hacían lo que no era lícito hacer en Shabbat. Listo. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar es, ¿cuál era el problema? Veamos la circunstancia. ¿Por qué Yeshua estaría caminando y recogiendo espigas en un día de reposo? Dice aquí que tuvieron hambre. Lo primero que tenemos que deducir es que cuando estaban arrancando espigas, no era por un asunto relacionado con trabajo, con una cosecha, con comercio, sino algo muy sencillo, es la necesidad diaria, es el comer. De acuerdo a la Torá, a la Escritura, está permitido que tú, si pasas en alguna, digamos, en alguna cosecha, en algún campo, como dice en Deuteronomio 23, 25, dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano,
pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, puedes entrar y recoger con tu mano lo que te alcance en las manos, pero no vas a entrar con una hoz y con un buey a cosechar. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues porque es de tu prójimo. Pero está el permiso de que si tienes hambre y vas pasando y hay un naranjo, pues sácale una naranja y cómetelo, no pasa nada. O sea, ni siquiera, o sea, no se considera ni robo, ni de ninguna manera, simplemente es un permiso, es legal, mejor dicho. De subsistencia. Si tienes hambre, tú, porque por las razones infinitas que pudiera ser que uno está pasando y tiene ganas de una manzana, pues de un arbolito que está ahí, por más de que sea tu prójimo, estés en sus límites, puedes comerla sin pedirle permiso. O sea, por la ley se puede hacer. Ellos estaban haciendo eso, iban de camino a X lugar en su misión. ¿Cuál era la misión del Mesías? Pues estaba predicando, estaba haciendo muchas cosas, estaba en una tarea muy importante y en algún momento de esto tuvo hambre. Lo que nos habla del contexto de su situación. Si Yeshua prefirió pasar a recoger, pensaríamos que porque ellos no cargaban una bolsa con comida, algo normal. Si son viajeros, pues deben cargar un pan, deben cargar cosas, ¿no? Lo que nos podría llevar a pensar lo ardua de su tarea al punto que no tenían ni siquiera dónde, como dice él, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Es decir, él todos los días está en un lugar diferente y no sé realmente cómo pasaba sus días, no sé si lo hospedaban, si se quedaban por el camino, pero sí debemos ser conscientes que la vida de un misionero no es de ninguna manera fácil. Los misioneros cristianos o cualquiera de los que hacen este tipo de tarea, cuando lo hacen de la manera, digamos, más sencilla, como, es decir, van a una tribu, van al África, van a Colombia, y a cualquier lugar donde han ido así en modo misionero, no necesariamente tienen un hotel, no tienen un lugar donde quedarse, y tienen que llegar a hablar con la gente, y la gente, pues, de acuerdo a su gentileza y a su sensibilidad y al aprecio, puedan darle comida o no. Y ahí empiezan ellos, o sea, los misioneros pasan literalmente hambres, menosprecio, dificultades, enfermedades, no es fácil. Y Yeshua estaba en ese modo. Él no estaba, bueno, ¿hoy dónde nos van a recibir? ¿No? De ninguna manera esa era la situación. Lo que nos debe hacer entender entonces que ellos no cargaban con provisiones nunca. O seguramente se quedaron aquí en algún lugar y allí tomaron algunas cosas para el camino. Pero no siempre era así. Entonces, pensándolo desde esa óptica, ellos eran literalmente como unos peregrinos, como unos misioneros y estaban todo el tiempo en un lugar diferente, lo que hace innecesario, o más bien imposible, que ellos tengan unos recursos diferentes al intercambio, es decir, el comercio. Pues estaban en Shabbat, no, aunque ellos tendrían algún dinero, que sabemos que Judas, por ejemplo, lo cargaba o lo administraba, pues este era un día de reposo. Entonces Yeshua, teniendo hambre, no profanó el día de Shabbat por tener hambre al ir y comercializar, que es ya algo que debemos pensar nosotros. Si él pudiendo comercializar prefiere ir a tomar no sé, del huerto del vecino y no lo hace, nos debe hacer pensar de la importancia que él brinda entonces al que en un día de Shabbat pues tampoco se comercialice. Y aquí viene la primera reflexión, antes de que pues vayamos a todo el asunto del momento o el contexto de él. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar acá es que si el maestro no lo hizo, pues nosotros, dignos imitadores de él, tampoco debemos hacer lo que aunque no tuviéramos digamos, la provisión lista adecuada en Shabbat, no tenemos el aval de comercializar en día Shabbat. ¿Esto a qué me refiero? A que tenemos que cuidarnos mucho de no desestimar en un día de reposo el buscar la manera de, digamos, por un asunto de hambre, entonces voy y compro o no sé, hago algo que no debiera hacer. Porque Yeshua, no es que él no haya estado listo, es que la ley permitía recoger de los campos. Pero nosotros sí podemos alistar las cosas. Es importante que nosotros apreciemos y demos lugar a cada uno de los, digamos, mandatos que están en la Escritura.
Si hemos pecado en día Shabbat en muchas ocasiones por no tener las cosas listas, es problema nuestro. Ese es nuestro problema. Y no podemos entonces, por ello, sobrepasar a los mandamientos. Es decir, aprendamos del maestro que él prefirió los inconvenientes con los fariseos antes de ir a comercializar en día Shabbat, porque tenían cómo. Entonces, ¿cuál era el pecado aquí? ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos le acusaban de recoger espigas, pero no por haber tomado del cultivo del vecino, sino por hacerlo en día de Shabbat. Porque, ¿qué dice la escritura acerca de la cosecha? Pues que en día de Shabbat no se hace cosecha tampoco. Es decir, en día de Shabbat tú no tienes el permiso de ponerte a trabajar ni de poner a trabajar a nadie. En una cosecha se necesitan muchas horas, se necesita mano de obra, se necesita esfuerzo y no es tiempo de cosecha. Ni se siembra ni se cosecha. Pero, ¿cuál es la óptica de los fariseos y los escribas del momento? Lo llevaban al punto de que tú ni siquiera podías espigar, o sea, sacar el grano de su cáscara. O sea, si lo hacías, ya te consideraban que estabas cosechando. Pero en efecto no estaba pasando eso de ninguna manera. Y simplemente por la tradición, evitando que la gente se pusiera a trabajar, ya simplemente señalaban o acusaban a cualquiera, mejor dicho, se hacían intocables los campos en día de Shabbat. Pero no estaba prohibido. No era ilegal. Es más, legalmente por la Torah podías espigar. Lo que no podías era cosechar. Entonces, la importancia de tener presente que la escritura es enfática y tiene claridad. La mayor parte de los mandamientos son muy claros y están limitados, están en un contexto. Si nosotros sacamos los mandamientos de contexto, estamos haciendo que la gente peque. Porque acusaban a Yeshua de pecado, pero él no estaba en contra de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona cuando desconoce que la ley te permite arrancar espigas de un vecino, pero no te permite cosechar en Shabbat, el no conocer esos mandamientos hace que cualquiera malinterprete el capítulo 12 de Mateo. Entonces acusa a Yeshua de que en efecto transgredía la ley en día de Shabbat, y que no solamente transgredía, sino que él decía, puedo hacerlo. Porque de hecho la respuesta de Yeshua a continuación ni siquiera argumenta lo que yo estoy diciendo. Él no va a decir, pues la ley no me lo... De hecho, él lo que utiliza es otros ejemplos, lo que lo pone en un modo incluso más interesante, pero para muchos parece es una justificación, o sea, como que se está justificando haciendo esas cosas. Vamos a ver y vamos a armar la idea. Dice en el 2 que lo veía, le dijeron, tú y tus discípulos hacen lo que no es lícito en día de Shabbat. Él les dijo, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entonces él lo que va a entrar a argumentar es, ¿no se dan cuenta qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cuáles nuestras razones para hacer lo que hacemos? ¿Y cuál era la razón? Era hambre. Era algo, digamos que básico de cualquier ser humano. Y el ejemplo que él va a poner es, ¿no vieron que David y los que con él estaban, y esta forma haciendo algún paralelo entre él y David, ¿no? David, él, sus discípulos, y David con los que con él estaban. Es una escena similar. Él dice, entró en la casa de Dios, o sea, no, ese no era el templo en esa época, ese era el tabernáculo todavía, de hecho ni siquiera completamente el tabernáculo, estaba separado, estaban las cortinas, el arca estaba en otro lado y el altar de sacrificio estaba en otro lado, estaba separado, pero había un lugar donde se mantenían, supongo que la menorá y los panes, que era la carpa que él decía, no son unas mantas nomás tu casa, ¿no? Como que le dice así el Señor. Ahí es donde él va. Y él entró y comió los panes de la proposición. ¿Y esto cuándo fue? Cuando él estaba huyendo, ¿no? Esto aparece en 1 Samuel 21. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Esto es cuando él está huyendo del rey Saúl. Le respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó, un asunto y me dijo, nadie sepa con cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado y las señales
yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, que tienes a la mano, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Listo. Entonces David va hasta donde Ahimelech, él estaba huyendo de Saúl, pero pues le pasó lo mismo, tenían hambre, llevaban 2 días de camino y eran modo de huida, es decir, las provisiones que hayan logrado llevar ya se habían agotado y simplemente tenían hambre. David ya había sido ungido por Samuel para ser rey, pero el rey, digamos que principal o regente en ese momento era Saúl. Pero bueno, para los que no conocen la historia, el punto es que Saúl quería matar a David para que él no gobernase en lugar suyo, sin realmente tener una razón, digamos que de peso para perseguirle y matarlo. Simplemente tenía celos de David. David va entonces hasta unos sacerdotes y ellos habían hecho el cambio del pan de la proposición. El pan de la proposición son 12 panes que se ponían en una mesa dentro del lugar sagrado, lugar escogido por el Señor, un tabernáculo, y se cambiaban cada fin de semana, cada día Shabbat se reemplazaba por pan nuevo. Entonces, ¿qué se hacía con el viejo? Simplemente se sacaba y se reemplazaba por pan calientico, nuevo. El otro, pues no sé, supongo que se lo comían, ¿no? La palabra no expresa qué se hace con ello, pero pues lo más probable es que se comiese al cambio. El caso es que David, Ahimelech le dice, pues no hay pan, o sea, le dice, pues aquí lo único que hay aquí, si tienes hambre ya para ti tus muchachos, tenemos es pan de la proposición, y él lo aceptó. Pero no era el pan servido, sino el pan que ya había salido. Sin embargo, ¿era permitido comer de ese pan? No, porque ese pan estaba reservado para el servicio, para los sacerdotes y para los que estaban allí ministrando, digámoslo así. David, ¿qué tenía de diferente o de particular? Que era el ungido del Señor. Él era ungido para rey. Este sacerdote lo sabía y por eso lo ayudó. Si no, simplemente lo habría denunciado o no le habría colaborado. Es como si entrara cualquiera y le pide pan. De ese pan no tenían permitido dar. Pero David, siendo rey, le daba unas cualidades especiales, que son las que Yeshua va a citar. Y por eso es curioso que Yeshua no se va estrictamente al mandamiento para argumentar sus razones, sino que se va a un pasaje parecido. Y es donde hay una persona de autoridad, un personaje de autoridad. Vamos a ver qué más dice. Dice que él comió del pan de los sacerdotes. 5. Bueno, y que coman solamente los sacerdotes aparece en Levítico 24:9. Dice que este pan será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, y las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. O sea, todo lo que es del servicio pertenece a Aarón y a sus hijos. El único requisito que le pidió el sacerdote a David es que estén, por lo menos, no tengan contaminación. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar de las cosas sagradas contaminado. Es decir, ¿qué es contaminación? Sangre, muerto, haberse acostado con una mujer recientemente, todo lo que tiene que ver con impurezas del cuerpo, llamémoslo así, pues le dice, pues que con que estén purificados, pues por lo menos así toquen de ello. Y lo estaban. ¿Listo? Entonces, luego en el 5 dice aquí de Mateo 12, ¿o no han leído en la ley cómo en el día de Shabbat los sacerdotes en el templo profanan el día de Shabbat y son sin culpa? Él dice, ¿o no se han dado cuenta también que un sacerdote incluso en el día de Shabbat está trabajando, pero a él no se le inculpa de pecado por lo que está haciendo? Les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Y para qué Yeshua utiliza estos pasajes? Porque él está diciendo, lo que está diciendo es,
yo soy mayor que los sacerdotes, soy mayor que el rey David y soy mayor que el mismo templo. Y si ustedes supieran quién soy yo, así como no se animan a culpar a David ni se animan a culpar a un sacerdote, tampoco me culparían a mí por lo que ustedes ven con sus ojos. Es decir, Yeshua le está diciendo, ustedes no tienen ni idea de quién soy yo. No tienen ni idea de quién soy yo. Sin embargo, ¿quién se atrevería a decirle David es un pecador porque comió el pan? Ninguno se atrevería. ¿O quién se atrevería a señalar a los sacerdotes por estar trabajando en día de Shabbat? Ninguno se atrevería. Él dice, y ustedes me culpan a mí por espigar unos granos porque tengo hambre. No saben que yo soy mayor que David, soy mayor que los sacerdotes, soy mayor que el mismo templo, y aún así se levantan a señalarme. Entonces, el argumento de él, como les digo, ni siquiera fue al mandamiento. Él simplemente se les metió en un grado más alto y se les mete en su misma lógica, en su misma forma de ver la cosa, de razonar y hacerlos ver como hipócritas. Hacerles ver como personas que hacen y dicen cosas simplemente por atormentar a la gente, por poner cargas sobre la gente, pero no realmente porque estén entendiendo lo que hacen. Porque si lo hicieran, pues harían todo con un mismo rasero. Entonces, él dice, así como la ley no condena a David, ni condena al sacerdote, ¿ustedes por qué me condenan a mí? Si supiesen qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y aquí hay algo clave, y es que él era inocente. ¿Qué quiere decir que era inocente? Que no había infringido la ley. No la había infringido, sino no se llamaría inocente. Diría, misericordia quiero y no sacrificio, y no condenarían a los infractores de la ley, diría así. Pero ahí no dice eso. Dice, no condenarían a los inocentes. Lo que nos hace saber aquí este pasaje es que Yeshua se declaraba inocente, ¿sí? O sea, le está diciendo, David es inocente, sí, el sacerdote es inocente, yo también soy inocente. Pero ustedes me están culpando. Ustedes no saben lo que significa misericordia. Ustedes no conocen ese término. Porque insistimos en el punto principal de esta historia, y es que Yeshua y sus discípulos que tenían hambre. Hambre. No estaban, digamos que, no sé, con sus bolsas llenas, comiéndose un pan y unos pescados y decimos, pues ¿qué hacemos? Vamos a espigar eso. No, eso no fue el caso. Tenían hambre y con eso se alimentaron. Así que les dice, cuando ustedes dejen de ver a la gente sin misericordia, habrán logrado algo. Pues ustedes lo que esperan de la gente es un sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Así que si ustedes miraran un poco más allá, no estarían condenando a la gente. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y él dice, incluso yo soy mayor que el día de reposo. Y aún así, yo no le incumplo. Y aún así yo soy inocente. Pero ustedes me acusan como un culpable, aunque yo sea incluso dueño del día de reposo. Entonces, por eso es curioso, y Yeshua lleva esto a un asunto de autoridad. Lleva esto ni siquiera a términos de ley, sino de quién es el que está allí. En otras palabras, si él hubiese hecho trabajo en día de Shabbat, de acuerdo a su propio argumento, podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál era la obra del Mesías. ¿No dice él, acaso en otro verso, aún al día de hoy mi padre y yo trabajamos? Si pensamos en ese pasaje, el Señor trabaja en día de Shabbat. Lo podemos pensar, muchos dirían a simple lógica, pues no, pero es algo incorrecto, porque al día de hoy y cada día de reposo y cada momento de la vida el Señor está haciendo algo. Yeshua, ¿cuál era el trabajo de Yeshua? ¿Ir a espigar? No. El trabajo de él era hacer la obra de su padre. Él no podía incluso en día de Shabbat dejar de hacerla. Lo que hace que en otros términos él estaba haciendo la obra de un sacerdote. Como un sacerdote no deja de trabajar en día de Shabbat por hacer lo que tiene que hacer delante del Señor, tampoco Yeshua lo dejaba de hacer. Así que él no puede ser inculpado por un mandamiento que tiene que ver con el trabajo, digamos, de siervo o humano, y simplemente encasillarle y decirle a él, pues es que no podía hacer absolutamente nada. Esa sería una manera, digamos, torpe de leer, y por lo tanto inculparíamos a Yeshua de pecado, porque justamente el que hacía en día de reposo trabajaba.
pero no a la manera de los hombres, no a la manera de voy a ir a hacer obra de siervo, voy a ir a hacer esto o lo otro, ir a, no sé, voy a ir bueno, el ejemplo, ¿no? Ir a cosechar, voy a ir a comercializar, necesitamos, no sé, construir una casa. No, no se ponía en ese trabajo. El trabajo de él era lo que se va a mencionar aquí más adelante, ir y sanar, ir y abrir puertas a las cárceles de la gente condenada, digámoslo así, ir a hacer el trabajo de su padre, y ese es el término, trabajo. El punto es que el término obra o trabajo es lo que ha sido tan confuso para los judíos, para los cristianos, para el mundo, y es ¿qué es trabajo en día Shabbat? ¿Qué es trabajo en sí, no? Porque hay grupos o comunidades que van a un ámbito que ya es muy complicado, y es que le llaman trabajo a todo. O sea, si te levantaste la cama, si tendiste la cama, si lavaste un plato, si caminaste, no sé, X espacio. O sea, están buscando como el límite para decirte, aquí ya trabajaste. Y son, en algunas comunidades es demasiado exagerado. O sea, ya son cosas que uno dice, pero pues, ¿aquí qué? ¿No? Creo que van hasta el punto de no te puedes bañar, no sé. Yo desconozco realmente y no quiero tampoco decir algo que no sé, pero sí sé, o sea, lo que sí sé es que hay comunidades que son muy estrictas y señalan como obra de siervo, como trabajo, cosas básicas, o sea, cosas que son fundamentales, lo que hacen que la gente en día de Shabbat realmente esté como muy quieta, muy pasiva, argumentando que pues de que eso se trata un reposo como tal. Pero viendo la forma de proceder de Yeshua, pues simplemente nos dibuja un día de Shabbat muy diferente, muy diferente. Así que, si yo quiero ver este texto bajo la óptica de la tradición, claro que Yeshua pecó. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque salió, porque recogió, porque visitó gente, porque salió enfermos. Y dice, a toda óptica, desde ese punto de vista de lo que es una obra de siervo o una obra a la vista pues, de comunidades tradicionales, diríamos, claro que pecó. Pero desde esa óptica. Pero si entendiésemos lo que él dice, y él dice, pues ustedes no saben quién soy yo, no saben yo qué estoy haciendo, no se dan cuenta de qué está pasando acá, que yo estoy teniendo misericordia, la que ustedes no tienen, yo la estoy teniendo de todos estos a quienes voy a visitar. Que ustedes no tienen misericordia, tenemos hambre, y entonces que vamos a pasarnos hasta el día de mañana sin comer nada, simplemente para complacerlos a ustedes. Pues no, Señor. Entonces, Yeshua fue juzgado por las tradiciones humanas, y él, como siempre, con una sabiduría impecable, les demuestra lo hipócritas que eran en sus propios argumentos. Porque si argumentaran así la ley, entonces ellos mismos infringirían la ley, porque la ley aprueba, otra vez, el caso de David y de los sacerdotes. Ellos, si lo hicieran desde su óptica, ellos mismos estarían juzgando la ley. Es decir, cuando tú tienes una ley que es mejor, pues entonces tú juzgas la ley del Señor, porque la haces inferior. Si de acuerdo a tus leyes infringes otros mandamientos, tú te haces arrogante y te pones en lugar de Dios teniendo una ley mayor. Y eso es un gravísimo problema. Es decir, cuando tú argumentas a capa y espada, digámoslo así, un pensamiento, una opinión, y lo haces ley, aunque esta, digamos, difiera con otros preceptos del Señor, pues tú pecas de arrogante. Un ejemplo de esto es uno que, pues por lo menos yo he utilizado muchas veces, y es el argumentar que la vida está por encima del mandamiento, y entonces tú pecas para vivir, infringiendo así la ley, y te justificas bajo esto. Pues no hay ningún pasaje de la Escritura que lo sustente. Sin embargo, es muy tradicional y muy común y muy conocido, y por lo tanto así lo sustentas. Entonces tú dices que el pensamiento popular está por encima de la ley. Y lo avalas, no solamente así lo avalas, así lo enseñas, así lo practicas, y haces que muchos entonces menosprecien la ley bajo el precepto de tengo que vivir. Cuando no es el caso de Yeshua, cualquiera diría, pues Yeshua también lo hizo, pero es que él no quebrantó la ley, entonces no cabe. Porque él no era prohibido que él recogiera espigas. O sea que a ninguna costa aquí se puede encajar esto. Más bien en la Escritura sí encontramos hombres que dieron su vida por causa
de la ley, por causa de la obediencia, por causa de la fidelidad, por causa de lo que es correcto, aunque esto les pesara y no dijeron, pues que prima la vida, entonces yo niego al Señor, que prima la vida, entonces yo quebranto los mandamientos, que prima la vida. Ellos no tenían esos peros encima que nosotros sí. Ellos hacían lo que tenían que hacer. Entonces cuando nosotros ponemos y metemos allí estos llamados pensamientos de sabiduría y ¿cómo se llama? Se los encajamos a la ley, podemos pecar de arrogantes. Y así hay muchos ejemplos, pero pues no me voy a quedar a detallar ese asunto. El caso es que a Yeshua la acusaban bajo el marco de sus propias normas y pensamientos, lo que los hacía a ellos entonces hipócritas. 15. Sabiendo esto Yeshua... creo que era... No, voy re lejos. El 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. He aquí había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Yeshua para poder acusarlo, ¿es lícito sanar en día de Shabbat? Es una pregunta difícil. Pues no difícil en el sentido de que sea difícil la respuesta, sino extraña. Es como, ¿es lícito caminar sobre el agua en día de Shabbat? Pues uno dice, pues que ¿quién lo hace? O sea, es como una pregunta que solamente se le podría hacer a él, ¿no? ¿Quién sale en día de reposo? Pues más allá de poner un vendaje y esto es, ¿quién podría curar a alguien sino él? Entonces es algo que solamente podrían preguntárselo a él. Porque pues si él dice, pues ¿tú qué piensas? Pues diría, pues yo no puedo sanar a nadie. Así que es una pregunta como extraña y por lo tanto muy evidente de su intención. Y era pues mirar cómo fastidiarlo y cómo acusarle. ¿Es lícito sanar a alguien en día de Shabbat? O sea, pues se le murió un familiar al vecino, ¿lo puedes resucitar ahora o no? O sea, a ellos no les importaba sanar a la gente, cuidar de la gente, tener misericordia, a ellos lo que importaba era a ver cómo se raja, a ver qué va a decir acá. Una persona que tenía la mano seca. Entonces le dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y él siempre responde olímpicamente. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una abeja y si esta cae en un hoyo en día de Shabbat, no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esto es muy bonito porque las respuestas de Yeshua son muy sensatas. De ninguna manera se pone con con esos misticismos y torpezas en las que nosotros sí solemos caer. Él responde sencillamente, dice, o sea, en serio, usted va de camino, ¿no?, de su casa hasta la de su vecino, y ahí había un hoyo y se le cayó su caballo, su potro, lo que sea. ¿En serio usted lo dejará ahí hasta el otro día? ¿No le va por lo menos a ayudar un poquito a salir de ahí? ¿Así es en serio? No tiene como sentido que usted le va a ayudar de alguna manera, pues es suyo, lo va a perder, es normal, ¿no? Pues él dice, pues si uno hace esto con un animalito, porque uno dice, pues no es lógico dejarlo ahí tirado, ¿cuánto más no vale un hombre que un animalito? Así que es lícito hacer el bien en día de Shabbat. Yeshua no responde, es lícito sanar, porque ¿quién de ellos podría sanar en día de reposo? Solamente él. Sino dice, es lícito hacer lo bueno, que sí incluiría todo lo que podemos hacer por nuestro prójimo en día de Shabbat y que dejamos de hacer por tener encima puedo quebrantar el día de reposo. Es lícito hacer el bien. ¿Qué tipo de bien estamos hablando acá? Ir a conversar con el prójimo, de pronto salir a cine con el prójimo, ¿no? El bien que él está hablando aquí es algo que beneficia, ayuda, que sana, que corrige, que edifica a mi prójimo. Y ahí hay cualquier cantidad de cosas, incluyendo cosas simples como un enfermo, ¿no? Una persona se me enfermó mi esposa y yo ni la miro hoy porque estoy en día de Shabbat y la dejo ahí que mira a ver cómo se sana. Tengo que atenderla en día de Shabbat. Aunque esto me represente un trabajo en cierta forma, pero es mi esposa y necesito que se sane. Es lícito hacer lo correcto, el bien. Ella no me está pagando, no estamos haciendo un intercambio. Es mi esposa y tengo que mantenerla sana. Y así con cualquiera, ¿no? Si alguien no pudo asistir a la reunión o lo que sea porque tiene un asunto, digamos, en el cual tiene que ayudar, colaborar con el bienestar, que realmente sea el bienestar de otra persona, pues tiene el aval, tiene el permiso, porque su intención ni es quebrantar el Shabbat, ni es ponerse a hacer otras cosas, ni es...
Mejor dicho, nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de ser prudentes, de poner en una balanza las cosas y saber cuándo realmente queremos hacer algo correcto o simplemente queremos evadir un mandamiento. Creo que todos tenemos la razón suficiente para poder diagnosticar esto. Yeshua dice, es lícito hacer lo correcto. Así que, ante la pregunta de, pero Yeshua quebrantó el día de Shabbat, ¿por qué? Porque sanó a alguien. Pues no, es que no. ¿En qué parte de la ley se prohíbe ayudar? 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos tuvieron consejo para destruirle. Y esta actitud es de lo peor. O sea, él está haciendo lo correcto. Y ellos incluso se llenaban más de ira. Con cada acto bueno que él hacía les daba a ellos más fastidio. Con cada cosa buena que él hacía, con cada palabra respondida, ¿cómo quisiera yo que él me respondiera cosas? Y que me dijera, no, usted está en un error, vea, es por acá. Yo, tremendo, gracias. No, para ellos el hecho que él les dijera están en un error, se han equivocado, no se lo tomaban como un aprendizaje, como un crecimiento, sino lo tomaban como una ofensa, como quien se cree ¿no? ¿Por qué no nos... mejor dicho, no es tu amigo aquel que no se deja exhortar. Esa persona que siempre está a la defensiva, que tú le expresas una corrección, obviamente todo en su forma y haciendo bien las cosas, pero que no te recibe un consejo, no te recibe una exhortación, pues no es tan buen amigo, porque no valora lo que tú le dices, mucho más cuando estamos hablando no de un amigo, sino del propio maestro de maestros, no al Mesías. Cuando tú menosprecias la sabiduría de la Escritura, estás menospreciando al Creador. Así que ellos, en vez de haberse puesto felices porque él sanó a una persona que tenía una mano seca, ¿han visto a alguien con una mano seca de pronto? Está tiesa, está así quieta, y los huesos todos y se adelgaza, no tiene músculos. Exacto, es una extremidad ahí como, digámoslo así, de sobra, porque no puede hacer nada con esa extremidad. Es horrible vivir así, porque imagínese usted, literalmente tiene que aprender a vivir sin una extremidad. Y teniéndola, porque otra cosa es que la perdió, listo, pero ahí puesta, pues como cualquier cosa que nos pase en nuestro cuerpo es fea, ¿no? Que usted pierda algo, que se le inmovilice, que todo lo que nos pase en nuestro cuerpo resulta algo que no quisiera que nos pasara, ¿no? Entonces él sana a aquel hombre y ellos, en vez de alegrarse, dice aquí, tomaron consejo, se unieron y dijeron, vamos a destruirlo. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué es lo que dice este pasaje de Isaías? Está hablando de que él no haría tocar trompeta delante de sí, haría todo, digamos que a bajo perfil, porque a diferencia de, no sé, de lo que todo el mundo esperaría del Rey de Reyes, es que él llegara y todo el mundo le reconociera y se le presentara un camino delante de él, ¿no? Él vino más bien, como dice acá, mi siervo vendrá sin dar voces. Vamos a ver qué dice el texto de Isaías, en el 42 de Isaías. Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. ¿Quiénes esperan su ley? Aquí dice las costas, aquí dice en su nombre esperan los gentiles. ¿Por qué se les llama gentiles y no costas? Porque todo lo que estaba fuera de Israel, incluyendo las costas, como Tiro y Sidón, por ejemplo, eran tenidos como gentiles. Entonces dice aquí que él no contendería con nadie. Él iría así, tranquilo, no estaría gritando, no estaría peleando, no estaría... Entonces por eso esto lo mete en este pasaje, porque está hablando que él le decía a la gente, pues no
no hagan algarabía de esto, mantengan esto en reserva. Él no quería o sea, él quería sí demostrar su poder, pero que esto no fuese pues un evento que lo limitara, ¿no? Imaginemos esto, si él hiciera esto de una manera más expuesta, pues lo habría hecho a ojos de todos, parado en un lugar muy alto, siendo muy evidente para que de una vez todo el mundo le adorara. Pero no lo hacía así. Él iba caminando entre las calles, entre las casas, hacía lo que tenía que hacer y no lo hacía a la manera de reunión pública. ¿Por qué? Porque, pues en parte, cumpliendo lo que dice este pasaje. ¿Cuál era su misión? ¿Hacer milagros? No. Su misión era anunciar juicio a las naciones, anunciar justicia al mundo, ¿no? Anunciar la verdad al mundo. El pasaje de Isaías es un poco más... aquí está haciendo una cita, ¿no? Está citando otro pasaje, el de Isaías. Dice aquí... traerá justicia a las costas que esperan su ley, dice así, ¿no? ¿Qué verso? En el 42.1 dice, Él traerá justicia a las naciones, importante. He puesto mi espíritu sobre Él, traerá justicia, ese término muy importante. Y en el 3 dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, por medio de él por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, misión de Yeshua, traer verdad, justicia a las naciones y llegar a las naciones que esperan en su ley. Aquí hay algo muy interesante, dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa cuando usted en el campo tiene un arbolito y este se le cae? ¿Qué hace con esa parte que se cae, que se rompe? Dime, usted la termina cortando, ¿cierto? Pero no necesariamente, o sea, cuando a un árbol se le rompe una rama, no se le cae la rama. Se rompe, se quiebra y queda rasgada, dañada, pero no se le cae. Un jardinero común, ¿qué hace? Pues le corta eso, ¿no? Pues en la casa tenemos unas máticas pequeñas y cualquier hoja que medio se quiebra, Angie Pin la corta de una vez. Y me dice que así dice en los textos, las recomendaciones, que toca hacerlo para que la matica no se dañe por completo. Pero aquí dice que no haría eso. Que si la caña está cascada, está lastimada, está quebrada, no la va a terminar de arrancar. Ni el pábilo que humea, es una vela. Usted ha visto que cuando ya está humeando es porque se va a apagar. Cuando ya está así la llamita pequeñita o incluso ya se apagó, pero queda dorado o rojizo el pábilo, está humeando, pero no está del todo apagado. Yo he visto un experimento muy chévere y es que si tú tienes la velita así en rojo y está humeando, con que salga humo, tú puedes en la parte de arriba poner, o sea, sin tocar el pábilo, en la parte de arriba prendes un briquet o un fósforo o lo que sea y él baja el fuego hasta el centro. O lo aventas, ¿no? Como las fogatas. Sí. Uno piensa que ya se apagó, pero avéntale un poquito y vuelve y agarra. Es lo que está hablando aquí. Es decir, su misión no era terminar de destruir o desarraigar lo que ya estaba dañado, sino ¿cuál era? Sanarlo, restaurarlo. Lo que para los sacerdotes, levitas y escribas y fariseos ya no servía y que para ellos seguramente estaba dado era el juicio, para Yeshua era una oportunidad de restaurar las cosas. Así que su intención era traer verdad y juicio y por medio de esto traer misericordia. Por eso él dice, no han leído lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Así que ¿cuál era la misión del Mesías? Traer justicia, verdad y misericordia. Entonces Israel era eso, una caña cascada. ¿Por qué? Pues el Señor le mandó un juicio tenaz. Y es como una nación que está a punto de perecer, ¿no? Como una vela como un fuego que está a punto de extinguirse. Pues Él llegó a avivarlo, a sanarlo. Porque en su nombre esperan los gentiles, dice aquí, en el otro, en su ley esperan las costas. Entonces vea lo importante de su nombre y su ley a un mismo nivel, en un mismo texto. Ajá, y en su nombre, en su ley, confían los pueblos. 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Sabiendo esto Yeshua, los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Listo. Entonces él seguía haciendo sus milagros y estaba en un día Shabbat, y en ese mismo día otra vez sana a otra persona. En este caso es un ciego y mudo. Eso es ser terrible, ser ciego y mudo, ¿no? Una persona ciega y muda. Si es muda, también debe ser sorda. Así que una persona de este estilo es, ¿qué? No sé cómo se viva. Cuando usted no tiene sentidos de nada. Cuando usted no reconoce a nada ni a nadie, solamente por tacto. Debe ser terrible. Es una enfermedad que casi que te deja o muy parecido, en un modo casi que vegetal. Porque si se tiene desde niño, el único aprendizaje que tienes del mundo es el tacto. Pero el tacto está muy limitado en conocimiento. Podrás reconocer texturas y cosas, pero no tienes ni idea de nada acerca de la vida, porque nadie te lo ha enseñado, nadie te lo ha comunicado. No tienes la posibilidad de que nadie te diga nada, ni de ver nada, lo que hace que sea una persona con un conocimiento sumamente reducido, limitado a las texturas que su mano puede palpar aquí al instante, lo que pueda oler. Y la verdad no sé cómo es como estar encerrado completamente. Y lo curioso es que esa persona ni siquiera sabe que está así, porque no sabe que la gente ve, no sabe que la gente oye. Entonces, no sé quién puede vivir así y cómo lo viva, pero lo que sí sé es que para esa persona de pronto ni sea tanto problema, porque es lo único que sepa de la vida. Pero este ciego y mudo quizás lo haya sido con el paso del tiempo. Es decir, una persona que queda ciega y también queda muda. Dice que, sin importar cuál sea el caso, es que veía y hablaba, o sea, dos milagros en uno. La gente quedó como, uy, ¿quién es este que hace este tipo de señales tan grandes, tan impresionantes? La respuesta, cuando la gente dice, ¿y este quién es? Ese es Satanás. Esa es la respuesta rápida. Por los demonios hace esto. Por Belcebú, por el príncipe de los demonios hace esto. Yeshua responde ante esto, pues sus argumentos son pobres. Porque si me acusan de que lo hago por demonios, pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo que, si yo soy un hombre malvado como ustedes piensan, entonces yo hago libre a la gente, yo hago cosas buenas, entonces yo realmente soy un rebelde contra Satanás. Y está haciendo que se divida y caiga el imperio del mal que ustedes piensan que aquí está pasando. No tiene ningún sentido ni argumento, solamente ustedes están queriendo pelear contra mí. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido. Si ustedes me llaman que soy un endemoniado y yo mismo estoy sacando demonios, entonces, pues, ¿esto en qué lugar me pone? ¿En alguien que está dañando su propio reino? Así que, y si ese es el caso, si alguien saca fuera demonios por el mismo demonio, entonces, ¿y ustedes cuando lo hacen? Cuando sus hijos lo hacen, ¿en nombre de quién lo hacen? ¿También por Belcebú? Así que si ustedes me señalan por esto, están señalándose a ustedes mismos. Por sus actos, o ustedes no hacen lo mismo cuando lo hagan. Así que ustedes y sus hijos son sus propios jueces. Pero si yo lo hago por el Espíritu de Dios, ha llegado el reino de Dios. Entonces él dice, si ustedes siguen pensando así, pues allá ustedes con sus peleas. Pero si lo ven desde otro lado y se dan cuenta de lo que está pasando, cuando dejen de pensar mal de mí y se den cuenta de lo bueno que está pasando aquí, es que está siendo sana la gente, de que hay libertad para los oprimidos, de que hay una renovación de vida para muchos, no se dan cuenta que el Espíritu de Dios que el reino de Dios está cerca. ¿Cómo es que son tan incapaces de ver todo el bien que está pasando y solamente pretenden justificar esto como algo malo? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama.
Así que si no me colaboran en esto, si no están entendiendo lo que está pasando, si ustedes lo único que encuentran en mí es un tropiezo, pues están en contra mía. Y si están en contra mía, no están recogiendo, están desparramando. Es decir, están haciéndolo todo mal. Todo lo están haciendo mal. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y aquí Yeshua ahora sí se molestó. Y les dice, pues yo les aguanto lo que quieran. Pero que ustedes llamen de Satanás algo que es evidentemente de Dios, ¿quién le va a perdonar a ustedes? Que usted vea que Dios liberte, sane, restaure, haga el bien al mundo, y que en vez de usted agradecerle lo que le diga, tú eres el demonio, dígame usted, ¿cómo se le llama eso? Yeshua se molestó y le dice, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra mí, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado ni aquí ni después, ni en este siglo ni en el venidero. O hagan bueno al árbol y su fruto bueno, o hagan al árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. O ustedes me dicen que yo soy malvado, pero sean consecuentes, mi fruto debe ser malvado también. O hagan de mi fruto bueno, o háganme bueno y mi fruto bueno, pero no hagan, no mezclen las cosas. Porque si mi fruto es bueno, pues debe hablar de mí que soy bueno. Pues si mi fruto es bueno, pero ustedes me señalan de malvado, o al revés, está diciendo, pues ustedes son hipócritas, son falsos, no entiendes, tienen una confusión tenaz. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes solo hablan maldad y eso evidencia lo que hay en ustedes. Así que él entra en un razonamiento donde dice, ustedes me acusan de tener demonio por hacer el bien, lo cual es una cuestión muy ilógica. Pero yo sí les denuncio a ustedes que ustedes tienen el mal en ustedes mismos, evidente en lo que dicen. ¿Cómo pueden incluso hablar a veces cosas buenas teniendo tanta maldad en ustedes? Yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque... perdón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. O sea, si ustedes me van a juzgar de esa manera, díganme, ¿mis hechos son buenos o malos? Si son buenos, pues ya saben lo que hay en mí. Si son malos, ya sabrían lo que hay en mí. Pero yo sí sé lo que hay en ustedes. O sea, Yeshua les voltea a todos y les dice, pues ustedes se dejan caer solitos y ustedes están llenos de maldad por todo lo que sale de su boca, que no se miden e incluso han desestimado la obra de Dios al llevarla a compararla como un asunto de demonios. Así que darán cuenta de esto en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gran palabra esto, ¿no? Cuidémonos mucho de lo que decimos, ¿no? Es como, eso en otras palabras, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, ¿no? Es lo que está diciendo él. Por tus palabras serás justificado y también condenado. Así que lo que habla la boca expresa todo lo que hay en nosotros, ¿no? Cuando tú condenas a alguien o condenas una forma o la apruebas, pues pilas con lo que dices, ya sea que la apruebes o lo condenes. Cuídate mucho. ¿Realmente lo sabes, lo conoces, lo has estudiado, lo disciernes bien o solamente quieres estar ahí palabreando y palabreando, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos pasa, nos da la de estar hablando y queriendo siempre discutir sin saber que podemos estar blasfemando incluso en contra del mismo Dios. Que eso es de lo que les dice. Ustedes por su afán de desacreditarme están ya llegando al extremo de llamar, o sea, todo lo anunciado por los profetas, todo el bienestar que vendría con el Mesías, ustedes lo están llevando a verlo como algo de demonios. Entonces, respondiendo a algunos de los escribas y fariseos, dijeron, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal. Aquí con el sarcasmo, con su forma de hablar ya cansado de ellos seguramente. O sea, no han visto todo lo que ha pasado y me piden una señal. Pues no les va a ser dada otra señal, sino la señal del profeta Jonás. En Lucas dice que le pedían una señal del cielo. Entonces, porque uno dice, pues, ¿cuál señal le están pidiendo? Sí, pues, señales era lo que estaba haciendo. Seguramente estaban pidiéndole una señal más
más elaborada, más que ya de por sí cualquiera, es que cualquiera de estas ya era pues, imposible sencillamente. Y que de repente pidan algo mayor, como no sé, ver un astro, alguna señal de ese estilo, o ver un ángel, o no sé. Él dice, pues, señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? La predicación. La predicación. 3 días en el pez y la predicación. Esa es la señal y es la señal al día de hoy. ¿Qué tenemos de Yeshua? Y pues, muéstrame dónde está el que camina sobre el agua. No, pues la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es? Resucitado al tercer día y predicación. De arrepentimiento, ¿no? Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo llegó Jonás a Nínive? ¿Nínive qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué lugar era? La capital de Siria. Y como ciudad al norte de Israel, al norte no dentro de Israel, sino fuera de Israel, pero colindando con el norte de Israel, eran incluso enemigos, fueron enemigos de Israel en algún momento. Obviamente tenían el odio del mismo Israel, por lo tanto encontramos la versión de Jonás con ellos. Él no quería ir allá, pues eran sus enemigos. Y el Señor tiene misericordia de ellos y les dice a Jonás, ve y predícale a tus enemigos. Es lo que estaba pasando ahí. Por eso Jonás no quería ir allá. Él decía, pues manda profetas a nuestro pueblo, ¿por qué nos vas a mandar a los no solamente gentiles, a nuestros enemigos? Pues porque ellos tenían un corazón de arrepentimiento mayor que el mismo Israel. Así que si ellos se arrepintieron a la voz de un profeta extranjero para su propio bien en ese momento, porque tristemente luego se vuelven al mal y ahí sí viene la destrucción final de Nínive, pues dice, esa es la señal que van a tener. Ustedes es una generación mala y perversa. Ustedes lo único que quieren ver es señales por tentar y tentar. O sea, como el mismo Satanás diciéndolo, no, eres hijo de Dios, pues tírate. Pues yo no necesito comprobarle a usted nada. Yo no voy a tentar a Dios por comprobarle a usted nada. Pues eso fue lo mismo que le dijo a ellos. Yo no voy a hacer lo que ustedes me piden. No van a tener una señal diferente a esta. Que el Hijo del Hombre estará muerto 3 días y resucitará. Que de hecho ya es tremenda señal. Y es la señal de señales. Creo que de lo que hasta el día de hoy es el símbolo de Yeshua, su muerte y resurrección. Y dice eso. Y la predicación. Que sea recorrido esto por todas las pueblos hasta que se arrepientan. Así que dice en el 42, en el 41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, si ellos siendo gentiles, desconocedores de los pactos, de las leyes, del bien, a la predicación de un hombre se arrepintieron, ¿cuánto más estos no les juzgarán a ustedes en el día del juicio? Porque ustedes, conociendo, teniendo los pactos, las leyes, menospreciaron al mismo Hijo de Dios cuando Él venía a hacerles el bien, a librarles de la muerte. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación, la condenará porque ella se fue a la luz, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Así que él dice, todos, cualquiera de los que han buscado el conocimiento, la sabiduría, el perdón, la restauración, todo esto, les juzgarán a ustedes, que teniéndolo a la mano, y aunque esta vino a ustedes la menospreciaron. Así que esto les juzgarán. Lo que nos debe hacer pensar es, ¿nosotros qué con esto? ¿Nosotros qué tan abiertos o qué tan cerrados hemos sido a la predicación del Señor? Que hemos sido a sus palabras y a su amor. Porque al final de cuentas todo esto se traduce en la misma palabra, y es en menosprecio. ¿Hemos valorado o hemos menospreciado todo el bien que el Señor ha manifestado? Cuando el espíritu, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo y no lo encuentra.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llegue a la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, ¿qué es esto que se menciona aquí? Este es un pasaje también bien difícil y, y mal usado. Porque, ¿qué está utilizando? Vamos a hacer rápidamente una deconstrucción acá. ¿Qué está utilizando? ¿Qué figura o qué está hablando aquí Yeshua? ¿Y qué quiere comunicar? Es una parábola. Está contando una historia, una parábola, para expresar un conocimiento mayor, ¿verdad? Y lejos de este pasaje se trata de hablar de cuál es la vida y el diario de un espíritu inmundo. De esto no se trata aquí. Él está hablando de lo que estaba comunicando arriba, y era de la mala y perversa generación que buscaba señales, pero no le bastaba lo que ya tenía. Que no apreciaba la sabiduría como lo hizo la reina Saba, que no apreció el perdón como lo hizo Nínive en tiempos de Jonás. Entonces él dice, ustedes son como esta parábola. Entonces, si no está hablando de una persona endemoniada per se, sino que está hablando es de la situación del pueblo de Israel, entonces desde esa óptica vamos a leer. Leámosla para entenderlo. Cuando un espíritu sale del hombre, el espíritu inmundo sale de un hombre y anda por lugares secos, busca reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Pensemos en este Israel. Un Israel que fue a quien se le saca un espíritu inmundo, ¿no? Eso es lo que está narrando. Hay un hombre contaminado, se le libera de su inmundicia, pero esta inmundicia se va y quiere regresar. Cuando regresa encuentra, digamos que el cuerpo bien, pero quiere volver a entrar. Y se toma consigo 7 espíritus peores. Y entran y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, y está hablando otra vez, ¿de quién? De Israel, o de de Israel, viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿qué es el paralelo entre la mala generación de la que está hablando, de los perversos, de los que demandaban señal, de los líderes, de todos estos? ¿Qué relación tienen con este hombre inmundo? Pues que, así como cuando Yeshua sanaba a un hombre, liberándole, despojándole de su inmundicia que le carcomía hasta su alma, mejor dicho, con estos espíritus inmundos, y le hacía libre, dice, ustedes son algo como esto. ¿He venido a hacerles libres? Pero ustedes no han dejado. Y lo que han hecho de ustedes y de la nación es un pueblo 7 veces peor. Me recuerda las palabras de Yeshua cuando les dice, ustedes son hijos, ustedes buscan hacer prosélitos por toda la tierra, lo recorren buscando prosélitos, pero una vez conversos lo hacen 2 veces más hijo del diablo. Es algo así lo que está narrando aquí. Y es que este pueblo no se permitía ser libre. Ya la caña cascada que van a restaurarle y lo que hace es partirse más, ¿no? Dice, el estado posterior de ustedes va a ser peor que el primero, porque su liberación no es permanente, su estado no es constante hacia lo bueno, sino ustedes se pervierten una y otra vez. Una mala generación. También puede tener relación con que ha sido libre, ha sido limpiado, ¿sí? Y habla ahí de algo muy importante, y es que si queda vacía la casa, limpia, vacía, ¿sí? Va a querer regresar y con mayor fuerza. ¿Qué es lo que debe hacer un pueblo cuando se ha limpiado? No solo limpiarse más, sino llenarse de la palabra del Eterno, estar lleno, de esa manera está protegido. Pero si queda a la expensas de lo que venga, de lo que sea, pues va a ser peor su estado que el primero que tuvo. Sí. Y lo que pasa es que con Israel pasó eso. Cada estado siguiente fue peor, y fue peor, y fue peor. Yeshua les advertía de esto, ¿no? Una mala generación. Y no fue fácil, pues en el pasaje que se leía ayer era de Capernaum, Corazín, ¿no? Hay de ti, Corazín y Capernaum y Betsaida, ¿no? Si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón hace rato, que se hubieran arrepentido ya. Un Israel que se acostumbró a los milagros de Dios, que se acostumbró al pacto, que se acostumbró a todo, y ya pues no hacía mayor diferencia. Pero
yo creo que Yeshua haciendo esta serie de milagros, pues solamente nos demuestra que a pesar de que eran públicos y eran evidentes y que la gente le seguía, no era suficiente. Porque la masa, la gran proporción del pueblo, no, esto no les resultaba, sino quizás en 7 espíritus peores, es decir, mayor condenación. De eso es de lo que está hablando. Mayor condenación va a haber para aquellos en quienes se hace tanto bien y aún así no, pues no sé, no lo reciben, no lo aprecian, ¿no? Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: de aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió Yeshua al que le decía esto y dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Él extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Yeshua estaba en un momento importante, estaba hablando y le dicen: corta ya porque te visita tu familia. Y Yeshua responde, da una respuesta difícil, porque él no dice como que, entonces, sí, como que no dice: bueno, dígale a mi mamita que siga, que me deje aquí las empanadas que trajo. No. Él le dice: mi mamá y mis hermanos, porque ellos no estaban aquí sentados con ustedes. Y meditemos en eso, ¿no? O sea, si mi hijo fuese, es que es una historia bien única, ¿no? Pero si mi hijo fuese el mismo hijo de Dios, ¿yo qué iba a hacer estando en mi casa solo? Yo estaría siguiéndole el paso todos los días. Lo que aquí demuestra es que la familia de Yeshua no necesariamente creía en él, como en un pasaje dice él mismo: ningún profeta ¿cómo es? Nadie es profeta en su tierra, algo así dice él en un pasaje, citando otro texto de la escritura que creo que también lo menciona. Pero demostrando que sí, que en su propia casa había incredulidad. ¿No? ¿Se acuerdan que sus hermanos en algún momento le dicen: vas a subir a la fiesta? Ya es momento que te vas a mostrar como Mesías, y lo hacían en una forma burlesca, en una forma de despectiva. Y él como que les dice: vayan ustedes, yo voy luego. Y él lo que hizo es irse a escondidas. Él no quería, mejor dicho, hay pocas pero suficientes evidencias de que en la familia de Yeshua, o sea, su mamá, sus hermanos, de José no se menciona casi nada, lo que nos puede hacer pensar que él murió joven o algo, pero su mamá y sus hermanos sí se mencionan. Y quizás él no era bien tenido entre ellos. Quizás a la manera de José, el celo que todo el mundo le sigue. ¿Quién se cree No sé. Es solamente especulación, pero si Yeshua nos presenta en este pasaje que sus hermanos y su madre, pues no necesariamente todo el tiempo le acompañaban. Es decir, no estaban siendo un apoyo para él en esta hora. Y yo insisto, si conociendo todo esto, tuviese la oportunidad, pues no me hubiese perdido ni una sola de sus prédicas. Pues valen oro. Así que él encontró mejores amigos y discípulos entre gente del común, pero no su familia. Es curioso porque todo el desarrollo de este capítulo es en una sinagoga en Shabbat. Sí. O sea, estaba el Shabbat, todo eso pasa en una sinagoga. Bueno, eso fue las espigas y después dice que se fue a la sinagoga y todo esto de los enfermos, todo esto pasa en el mismo lugar. En un Shabbat, en una sinagoga. Porque no estaba ahí su familia. Ellos no estaban ahí, es como raro. Sí. Pues también hay que ver. Hay que ver también, ¿no? Como el otro día hablaba con mi esposa de este youtuber llamado Luisito Comunica, no sé si lo han visto. Luisito Comunica se llama el muchacho, y todos los días sube un video en un país diferente, en una ciudad diferente. Y me dice: este muchacho viaja todo el tiempo. ¿Quién le sigue el paso a una persona así? O sea, en su familia, su novia. Chévere al principio quizás viajar, pero tendrías que tú también desapegarte de tu familia para estar todo el tiempo viajando con otra persona. Uno dice: pues chévere al principio, pero ninguno se adapta a eso. Solamente el que está, pues es su trabajo, ¿no? Sí, y aún así tendría que también abandonar su casa, su trabajo, todo, porque viajar es desapegarse de todo. Pues Yeshua se la pasaba en modo viajero frecuente, ¿no? Tenía millas acumuladas. Pues yo entiendo, ¿no? En cierta forma también a su mamá, a sus hermanos tendrían que abandonar su vida. Pero es que esa era la invitación de él. Es que parece que esa era la invitación de él. Históricamente, después de que muere José, el que se hace
cargo de la familia de Yeshua hasta una edad en la que precisamente tenía el mismo oficio, ¿sí? Él tuvo oficio de carpintero Sí. y hacía las cosas y trabajaba en pro de su familia. Me imagino que cuando él ya terminó Sus 3 años. su ministerio, los Abandonó todo y eso. entonces estarían detrás, no hay para la comida. Puede ser, sí. Sí, puede ser. Buscaron en la relación. Mi hijo que si ya recogió los diezmos. No, Sí, eso no pasa. Exacto. Cualquiera lo vería desde esa óptica, pero no, no es bíblico. No, él no era levita. No podía ir ahí. No, mentiras. No, no, pues no sabemos bien, pero sí, Yeshua es duro con su Tenía una familia. responsabilidad. Yeshua es duro con su familia y quizás le está diciendo Ya a no, ellos, pues yo estoy aquí haciendo mi obra. no quise. Como cuando era niño y se le escapó a sus papás, pues tampoco es que se le escapó, simplemente se quedó. Y lo van y lo buscan y ¿dónde estabas, mi hijo? Y le dice, pues haciendo la obra de mi padre. Yo estaba haciendo la obra de mi padre. Lo que Seguramente nos María hace... sabía porque si la persona Claro. la que más se le reveló quién era ella. Así que Entonces como que ellos, pues no habrá sido fácil también asimilar el hecho de que pues es tu hijo, pero él no está pensando en ti de esa manera como esa relación que tienen mamá e hijo, pues no creo que existiese como uno lo espera así. Uno en la cruz cuando le dicen Sí. "Ahí está tu madre", Él está tenía tuya. una obra que es muy superior, o sea, muy, pero muy elevada, muy superior y naturalmente él tendría que hacerlo así, o sea, no había otra manera. Espiritual que no Y comprendían. entonces, no sé eso hasta qué punto pues trajo diferencias familiares, el hecho de que él haya tenido que decirle, mamita, ¿me entiende o no? Hermanos, ¿me entiendan o no? Yo tengo que hacer lo que tengo que De hacer. mamá cuidándolo desde chiquito, mire todo y la abandonó, no está pendiente de nosotros. Sí, ¿Dónde estaba? sí. ¿Dónde estaba? Antes que discípulo usted tuvo mamá. Sí, ¿sí o no? Entonces, el que responde, todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. ¿Qué podemos entender de esto? Pues que primero que él está en una hora puntual y que también está exhortando aquí en algo y es quizás a su propia familia decirle pues ustedes me aman, sí, yo sé, pero no me están, más bien han sido indiferentes a mi obra y esta obra es la más grande de todas y ustedes han estado perdiendo quizás su vida. Es una exhortación para tiempo continuo. Para todos. Para todo el tiempo está, si la lee uno está hablando de algo. Sí. Y es que, y bueno, sí, entonces, pues este tipo de pasajes nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre el sentido de la familia, el valor de la familia, porque hay veces que la familia se porta muy mal, hace cosas muy malas, y uno siente que es el deber de uno, digamos que soportarlo, alcahuetearlo, no sé cuál sea el término, y simplemente tapar eso porque es la familia. Pero lejos está de este pasaje hacerlo así. Él dice, el que hace lo correcto, el que hace la voluntad de Dios, ese es realmente tu familia. Obviamente desde todas las marcos relativos que esto tiene que ver, pero lo que quiero decir con esto es que tú tienes que tener mucho cuidado hasta qué punto tú llegas a hacer lo indebido simplemente por sentir que tu lazo familiar te lo demanda. No, y también las prioridades. Lo que estamos hablando, ¿Las qué? prioridad. Las prioridades, correcto. Hay parientes, sí, pero familia es un lazo más fuerte, ¿no? Yo tengo a mi pequeño Joshua y ese ya tiene más abuelas, más tíos que cualquiera. Porque se siente una cercanía con cualquiera que sea, digamos que un yugo igual, o sea, un hermano con uno en la voluntad del Padre, ¿cierto? Pero hay muchos parientes, porque realmente lo único que muchas veces une la familia es el sentido de la sangre, es que somos familia. Sí. Pues yo no soporto a su tío, pero somos familia, ¿no? Entonces se queda como que, a mi modo de entender, eso no es suficiente. Y hace que no hayan bases fuertes en una familia, sino como lazos de sangre. Pero Yeshua dice, no, resulta como incluso hasta hipócrita. Uno tiene que estar con los que debe estar. Y si su familia, lo que él llama su familia, es todos los que hacen la voluntad del Padre, pues también por eso entendemos por qué nos llama hermanos. Porque vernos como una familia sin sentir como que es un nombre, es un eufemismo, es un nombre ahí como sobrepuesto.
No, son términos que existen realmente, porque lo que nos une, nos enlaza es el amor a un mismo Padre. Entonces, si estamos haciendo lo correcto, entendamos que Él nos llama a nosotros hermanos y hermanas. Así que, mis hermanos, espero que estemos haciendo la voluntad de nuestro Padre para que encontremos en Él esa unidad, que Él nos llame hermanos sin avergonzarse. Que nos encuentre haciendo su voluntad el día que Él regrese. Que aprendamos a leer sus señales y no las menospreciemos. Que no menospreciemos sus palabras, porque allí está la vida, en ellas está la vida. Cuando el mandamiento dice, haciendo esto vivirás, no está diciendo que al no cumplirlas vivirás, al contrario, es haciendo la escritura, siendo obediente, siendo fiel, vivirás, aunque esto te cueste la muerte. Entonces, es un paradigma, es algo bien extraño, pero así funciona. Haz lo que es correcto, aunque esto te cueste la vida, y entonces la hallarás. Les agradezco a todos por habernos acompañado, que el Señor los bendiga, que les brinde un día lleno de bienestar, y bueno, mañana continuamos con el capítulo 14. Que tengan shalom todos, bendiciones. Bendición. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech